Buenos días, alumnos de quinta y secundaria. Bienvenidos a la clase de religión. Bueno, como ya estábamos viendo las clases anteriores, en esta clase vamos a cerrar un poco este tema, ¿no? Cuando hablamos precisamente de la iglesia en el mundo de hoy, ¿sí? Recuerden, hemos visto también las cartas apostólicas, las cartas católicas, perdón, y un poco la concordancia bíblica y cómo el mensaje que se transmite tanto en las cartas católicas es válido para nuestra actualidad. Un mensaje que servía hace 2000 años atrás es válido para ahora. Un mensaje que se dio hace 2000 años atrás se tenía un fundamento en un mensaje que se dieron miles de años atrás cuando hablamos del Antiguo Testamento, porque había una concordancia, un mensaje de Dios, un Dios omnipotente que precisamente a través de la historia de un determinado pueblo ha seguido hasta la actualidad dándonos y anteponiendo su mensaje de amor sobre todo. Entonces, el día de hoy lo vamos a finalizar precisamente a través de la historia de un santo, ¿sí? Un santo muy importante para lo que vendría a ser el Perú, ¿ya? Ojo, vamos a resaltar un poco esta figura de los santos, pero vamos a aclararlo bien. Cuando hablamos de santo no estamos hablando de una deidad, no estamos hablando como para ahí dicen, ay, lo adoran, no, no, no. Estamos hablando de una persona como cualquiera de nosotros, como tú, como yo, como algún familiar o algo, pero con la diferencia que esta persona supo testimoniar la vida de Dios a través de ella, supo dar ese mensaje no solo de palabras, sino de vida. Y si por ahí hubo algún milagro sobrenatural, un milagro es una acción de Dios que se manifiesta a través de esta persona, ¿ya? En este caso la vida de Santo Toribio es muy interesante porque también va a testimoniar precisamente esta vivencia de Jesucristo, aun cuando al inicio él no era sacerdote, aun cuando él venía de una familia pudiente, una familia que también va a ser importante. Su cuñado va a ser alcalde, uno de los primeros alcaldes de Lima, cuando hablamos de la época virreinal, ¿ya? Estamos hablando de uno de los primeros, no de los primeros, pero uno de los personajes importantes aquí, ¿sí? Ahora, ¿y por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza Santo Toribio de Mogrovejo? En primer lugar, él es nacido en España, ¿sí? Nace en España, obviamente una persona muy inteligente. Por esa inteligencia va a estudiar Derecho Civil, Eclesiástico, estudia en una buena universidad como es la de Salamanca, pero también se da ese tiempo para la oración, ¿sí? Entonces, él sabe llevar lo que es su inteligencia y bueno, se podría decir su estatus social con lo que es lo religioso. Y es eso que al final va a ser resaltado tanto por la corona española como por la iglesia. Y él es mandado aquí a América precisamente como arzobispo. Pero él no era sacerdote, era estudioso de teología, estudió todo lo que digo, pero no era sacerdote, y el mismo Papa es el que le da precisamente una dispensa para que pueda ser ordenado sacerdote, tal sea obispo y al final arzobispo. Y con eso viene aquí al Perú, ¿ya? Al virreinato del Perú, y él se constata precisamente llegando aquí que había una gran carencia, sobre todo en los que son problemas morales y problemas espirituales, no políticos. Entonces él vino y obviamente, siendo español, tenía una visión distinta al español común, ¿no? Que era la salvación de todas las almas, incluyendo lo que para ese entonces eran los indígenas, que muchos los consideran, no los consideran humanos por la forma de pensar, pero él no, y él fue uno de los que va a luchar precisamente por los derechos de los indígenas, pero viendo desde un punto no de un punto de vista político, sino de un punto de vista de fe. Él va a empezar a bautizar a muchos indígenas, va a tratar de cambiar su vida, es uno de los primeros santos en que recorre todo el Perú evangelizando, ¿sí? Se caracteriza por eso, evangelizando por todo el Perú, todo lo que vendría a ser en realidad todo el virreinato, no solo Perú, ¿sí? Hasta que él fallece en marzo de 1606, ¿sí? Estamos hablando de la época virreinal. Ojo, entonces, pero testimonia algo. ¿Qué testimonia su vida? Precisamente esta humildad y este velar por el bienestar de los demás, ¿ya?
el aprender a velar por el bienestar de los demás, el saber dejar todo lo que es sus privilegios por una obra de Dios. Imagínate cómo fue el llamado de él, no fue llamado como otros santos. Él en su inteligencia, en sus cargos que le estaban dando la corona, como inquisidor y todo, él va transformándolo en un cargo más evangelizador, ¿no? Un evangelizador que va a estar atento no solo a los españoles, buscando un poco la moral cristiana en ellos, sino también a los indígenas, ¿ya? Para una sociedad totalmente opuesta, es una sociedad donde el indígena no tenía valor. Entonces, frente a esto, obviamente tú tienes que buscar alguna otra información de Santo Toribio Morovejo y con eso desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué virtudes reconoces en esta labor que dio? Buscas información y qué virtudes se ve. ¿Cuál es la mayor preocupación y por qué realiza tantos viajes? Ya te lo dije hace un ratito, solo es cuestión de verlo bien y también leer un poco para que puedas darte cuenta. ¿Y de qué manera tú puedes seguir las enseñanzas de este santo? ¿Mm? En la actualidad, ¿de qué forma tú podrías seguir esas enseñanzas? Ojo, todos podríamos seguir eso, ¿sí? Ahora, menciona acciones concretas, acciones que podrías realizar en tu familia, en tu institución educativa, aunque no estemos ahorita ahí, pero lo podemos hacer, aunque a la distancia, y también algo un poco más amplio que es en el país, ¿no? Que podría ayudarnos como iglesia, como seguidores de Jesús, en toda esta realidad que estamos viviendo. Y al final te propongo que elabores un compromiso, recuerda que es algo concreto, ahí te pongo qué acciones, un par de compromisos, qué día, qué hora, dónde, para que tú puedas precisamente verificar. Ahora, al final te pongo algo, también para englobar todos los temas que hemos visto en estas 3 clases. En internet, porque no creo que lo tengas en casa, en internet buscas un documento eclesial. ¿Cómo se llama? El Dei Verbum, ¿sí? El Dei Verbum, que no es otra cosa que la revelación divina, ¿no? La iglesia saca distintos documentos. En ello buscas 2 numerales, el 15 y el 16, y vas a escribir un pequeño resumen de eso, ¿sí? Investígalo, si no tienes el libro, en internet lo encuentras, ¿sí? Y al final terminas con las 3 preguntas que es a reflexionar, pero igual las quiero escritas. ¿Qué aprendiste del tema? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y para qué crees que te puede servir ello? ¿Sí? Trata de darte el tiempo, no lo hagas apresurado, no corras. Recuerda que tienes una semana y el tema es corto, porque es un tema que finaliza el tema amplio, pero tampoco lo dejes para el último momento. ¿Sí? Tienes una semana, me vas enviando las evidencias al correo o al WhatsApp. Cualquier duda, igual me escribes al WhatsApp sin ningún problema. ¿Sí, muchachos? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.